Jesús o el secreto mortal de los templarios, de Robert Ambelain. Los vencidos son aquellos que no esperan vencer. J. Olmero, Canto a Bolívar. Al este del lago Tiberíades, alias lago de Genesaret, a veces pomposamente llamado Mar de Galilea, se encuentra una montaña coronada por una especie de jiba, de donde proviene su nombre, dado que Gamal significa camello. En la cima de dicha jiba hay un pueblo, que antaño fue una aldea muy grande, verdadero nido de águilas, cuyo nombre es Gamala. En su juventud, Flavio Josefo fue gobernador de Galilea y de Gamala. Flavio Josefo, Guerras de Judea 2:11. La importancia de dicha plaza fuerte viene subrayada por el hecho de que se la cite aparte. Veamos lo que dice de ella nuestro autor con ocasión de la campaña de Vespasiano. Después de la toma de Jopata, todos los galileos que habían escapado a los brazos de los romanos se entregaron a ellos. Entonces, estos ocuparon todas las plazas, excepto Gishala y el monte Itabirios, el Tabor. A los insumisos se añadió también Gamala, ciudad de los tariqueos, situada en la parte alta del lago, allá donde finalizaba el reino de Agripa, y limitaba con Sogoné y Seleucia, y con la zona en la que se encuentra también el lago de Semechonitis. Tiene 60 verstas de anchura, y llega hasta el pueblo llamado Dafne, que es bellísimo, y es donde están las fuentes de las que nace el río Jordán, bajo el templo de la vaca de oro, uno de los terneros de oro de Jeroboam, primero Reyes 12:29, antes de llegar al gran Jordán. Agripa, al diputar a estas plazas y concederle su fe, las había pacificado, pero Gamala no se sometía, confiando en su solidez, ya que el suelo era rocoso y la ciudad se levantaba sobre un contrafuerte, como sobre un cuello y dos hombros, lo cual le daba la apariencia de un camello, pero se la denominó Gamal, ya que las gentes del país no podían llamarla por su verdadero nombre, Camil, pronunciación galilea de Gamal, porque detestaban a dicho animal, en griego, camelos. Por sus flancos y de frente había precipicio sin fondo, por detrás no estaba fortificada, pero los habitantes la habían reforzado mediante un profundo foso. En cuanto a las viviendas, las habían construido extremadamente compactas en su interior de la plaza, y habían perforado pozos en el otro extremo de la ciudad. Por muy fuerte que fuera esta plaza, Flavio Josefo todavía la fortificó más, levantó murallas sólidas y construyó conductos subterráneos a fin de que se pudiera circular también bajo tierra. Pero a pesar de esta situación extraordinaria para su defensa, Gamala fue tomada por Tito, hijo de Vespasiano, el día 23 del mes de Hiperberetaios, es decir, el 10 de noviembre del año 67 de nuestra era, 3 años antes de la caída de Jerusalén. Hubo 4.000 judíos muertos y 5.000 se lanzaron a los precipicios. Solo escaparon 2 mujeres, las hijas de una hermana de Felipe, que era uno de los generales de Agripa. Pero este asalto había costado la vida a 11.000 legionarios romanos, incluidos los auxiliares extranjeros. Antes había sido tomada ya con Gaolana, Seleucia y Farega, cuando Aretas, rey de los árabes nabateos, se convirtió en rey de Coelesiria. Marchó contra Judea, venció a Alejandro Janeo y luego firmó la paz con él. Entonces, una vez aliados, Alejandro Janeo atacó y se apoderó de estas 4 ciudades. Esto tuvo lugar aproximadamente el año 80 antes de nuestra era. Así era la ciudad que dio su nombre al verdadero padre de Jesús, el jefe de la revolución del censo. A veces se lo denomina Judas de Galilea o Judas el Galileo, Hechos 5:37, o también Judas el Gaolanita. Después de él, Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y arrastró al pueblo tras de sí, mas él pereció, y todos cuantos habían tenido confianza en él fueron dispersados. Hechos 5:37. En el año 42 del reinado de Augusto y en el 28 de la sumisión de Egipto y de la muerte de Antonio y Cleopatra, en que acabó la dominación de los Ptolomeos sobre Egipto, nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el tiempo del primer censo, cuando Quirino gobernaba sobre Siria, Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 1:5-2 y Lucas 2:1-5. Judas, gaulanita de una ciudad llamada Gamala, tomó a su lado al fariseo Sadoc y empujó al pueblo a la rebelión. Decían que el censo no servía para otra cosa que para conducir directamente a la servidumbre, e incitaban al pueblo a que defendiera su libertad. Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas 18:4. Entonces un Galileo llamado Judas impulsó a sus compatriotas a la rebelión, reprochándoles que aceptaran pagar impuestos a los romanos y que soportaran a unos dueños mortales que no eran Dios. Flavio Josefo, Guerras de Judea 2:18.
Había, asimismo, un tal Judas, hijo de Ezequías, aquel temible cabecilla de bandoleros, a quien antaño Herodes no consiguiera prender sino tras las mayores dificultades. Ese Judas reunió alrededor de Séforis, en Galilea, una tropa de desesperados y efectuó una incursión en el palacio real. Se apoderó de todas las armas que se encontraban allí, equipó con ellas a todos cuantos le rodeaban, y se llevó todas las riquezas que había recogido de dicho lugar. Aterrorizaba a todo el contorno a causa de sus racias y sus saqueos, que tenían como meta alcanzar una elevada fortuna, e incluso los honores de la realeza, ya que esperaba elevarse a dicha dignidad, aunque no mediante la práctica de la virtud, sino precisamente mediante los excesos de su injusticia. Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas. Flavio Josefo acaba de precisar con esto que Judas de Galilea era el hijo de Ezequías, de quien dice que se trata de un temible cabecilla de bandoleros. Pues bien, en un capítulo precedente nos había dado curiosas precisiones sobre el fin de dicho Ezequías, precisiones que la Maistre de Sacy mencionó en su cronología bíblica. En el año 46 antes de nuestra era, Herodes, segundo hijo de Antípater, era gobernador de Galilea por orden de César. Tras innumerables persecuciones y combates, sus tropas consiguieron capturar a Ezequías, que por entonces causaba estragos en Siria, que en aquellos tiempos era romana. Herodes lo mandó crucificar. Inmediatamente, este fue citado para que compareciera ante Hircano, soberano pontífice de Israel, quien le reprochó vehementemente la muerte de Ezequías. Herodes consiguió hacerse absolver, tanto gracias a una buena defensa como a la sombra enfurecida de Roma, a la que Hircano no se atrevía a enfrentarse. Y en este punto se plantea una cuestión: ¿cómo pudo sentirse indignado el pontífice de Israel por el hecho de que Herodes hubiera ajusticiado a un cabecilla de bandoleros? Pues simplemente porque ese bandolero, en realidad, era el jefe de la estirpe real, un hijo de David, y porque ese rey, en potencia, había recibido previamente ya la unción, y su bandolerismo era, de hecho, manifestación de la resistencia judía. Y lo que tiende a demostrar que Judas de Gamala y su padre Ezequías no fueron unos malhechores ordinarios, como pretende Flavio Josefo, es que existió una doctrina que tuvo como autor a Judas de Gamala y que se convirtió en la doctrina de su movimiento. En sus Antigüedades Judaicas, Flavio Josefo nos describe 4 sectas entre las que se repartía el pueblo hebreo. Enumera, en primer lugar, a los fariseos, luego los saduceos y los esenianos, pero existe una cuarta. Pero un tal Judas el Gaulanita, de la ciudad de Gamala, se acompañó de un fariseo llamado Sadoc y se precipitó en la sedición. Pretendían que dicho censo no traía consigo sino una servidumbre completa, y apelaban al pueblo a que reivindicara su libertad, porque, decían, si llegaban a vencer, sería en beneficio de la fortuna adquirida, y si eran privados del bien que les quedaba, al menos obtendrían el honor y la gloria de haber mostrado grandeza de alma. Por otra parte, Dios colaboraría perfectamente en el éxito de sus proyectos si, ya que visaban a metas muy elevadas, no ahorraban ningún esfuerzo para alcanzarlas. De ahí nacieron sediciones y asesinatos políticos, inmolados al furor que levantaba a unos contra otros y a la pasión de no ceder ante sus adversarios, como a enemigos. El hambre empujaba hasta los extremismos más vergonzantes, eran tomadas y destruidas las ciudades, hasta que por fin aquella revolución entregó el templo mismo de Dios al fuego del enemigo. Hasta tal punto, el cambio de las instituciones nacionales y su perturbación influyen para llevar a la perdición a aquellos a los que alcanzan, ya que Judas de Gamala y Sadoc, al introducir y al despertar entre nosotros una cuarta secta filosófica, y al rodearse de numerosos adeptos, llenaron el país de disturbios inmediatos y plantaron las raíces de los males que causaron allí estragos más adelante. Y todo ello gracias a esa filosofía desconocida antes de ellos, y de la que quiero hablar un poco, principalmente porque el favor que dicha secta gozó en la juventud fue lo que causó la ruina del país. La cuarta secta filosófica tuvo como autor a ese Judas el Galileo. Sus sectarios concuerdan en general con la doctrina de los fariseos, pero sienten un invencible amor por la libertad, ya que juzgan que Dios es el único jefe y el único Señor. Las más extraordinarias variedades de muertes, los suplicios de sus familiares y amigos les dejan indiferentes, con tal de no tener que designar con el nombre de dueño a ningún hombre. Como mucha gente ha sido testigo de la inquebrantable firmeza con la que sufren todos esos males, no digo más sobre ello, pues temo no que se ponga en duda lo que he dicho respecto a ellos, sino al contrario, que mis palabras no den una idea demasiado débil del desprecio con el que aceptan y soportan el dolor.
Esa locura comenzó a imperar en nuestro pueblo bajo el gobierno de Gessius Florus, quien, a causa del exceso de sus violencias, les decidió a rebelarse contra los romanos. Estas son, pues, las sectas filosóficas que existen en el pueblo judío. Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas, 18:1. Este texto da pie a varias observaciones. En primer lugar, es erróneo decir que la secta fundada por Judas de Gamala empezó a imponerse bajo Gessius Florus, ya que este fue procurador de Judea en el año 65, y Judas de Gamala inició la revolución del censo en el año 6 de nuestra era. Hay que entender que dicha secta se desarrolló de forma considerable y ganó a la juventud judía en el año 65, pero es evidente que animó todas las ediciones intermedias, desde el año 6 hasta el año 65. Sobre la insensibilidad de los miembros de la doctrina ante los sufrimientos de sus supliciados, podemos observar que los evangelios no hacen mención alguna del dolor moral de María, su madre, frente a su hijo clavado en la cruz del escarnio. Ella está allí, sin más, con algunas otras mujeres, las numerosas mujeres que acompañan al cortejo judicial en su ascenso hacia el Gólgota y que se lamentan golpeándose el pecho son las habituales plañideras de todo cortejo fúnebre en esas regiones de Oriente Medio. De hecho, hay que admitir que ese integrismo mesiánico no es ninguna novedad en Israel. Así, por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes vemos cómo Ismael, hijo de Netanías y de raza real, da muerte a Godolias y a los judíos colaboradores de los caldeos. Pero en el séptimo mes llegó Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de estirpe real, acompañado de 10 hombres. Hirieron mortalmente a Godolías, así como a los judíos y a los caldeos que se encontraban con él en Misfa. Entonces todo el pueblo, grandes y pequeños, con los jefes del ejército, se levantaron y se fueron a Egipto, porque tenían miedo de los caldeos. Segundo Reyes 25-26. Pueden encontrarse más amplios detalles sobre las actividades de dicho Ismael, de estirpe real, en Jeremías 41:1-18. Pero el celo de este hombre, vengador del honor de Israel, aparece de forma harto sospechosa en el capítulo precedente. Pero Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las bandas armadas que se habían dispersado por la región, se presentaron a Godolías en Mizpá y le dijeron: ¿No sabes que Balías, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarte la vida? Pero Godolías, hijo de Ahicam, no les creyó. Jeremías 40:13-14. A Godolías le proponen que tome la delantera y mande matar a Ismael, pero Godolías se niega, declarando que no existe razón alguna para que ese tal Ismael desee matarle. Simplemente ignoraba, o había olvidado, el papel de Balís, rey de los amonitas, de manera que, en realidad, nuestro vengador no era sino un asesino a sueldo. Si consultamos el segundo libro de los Reyes, 9:1-37, encontraremos que Eliseo, para hacer ejecutar a Joram, rey de Israel, y a Acazías, rey de Judá, así como a la reina Jezabael, madre de Joram, harán ungir antes por un hijo del profeta al hijo de Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Por lo tanto, parece evidente que existía una tradición oculta que exigía que todo asesinato, toda ejecución, se convirtieran automáticamente en legítimas si eran perpetradas u ordenadas por un hombre de raza real o revestido de la unción real. Teniendo en cuenta esta larga tradición, que ya se remontaba a más de 900 años cuando tuvo lugar la revolución del censo, los sectarios de Judas de Gamala y sus sucesores creían ejecutar a sus adversarios con toda legitimidad. Basándonos en semejante dato, comprenderemos mejor la orden que dio Jesús al salir de Jericó y dirigirse hacia Jerusalén, referente a la matanza de los rehenes o de los prisioneros. Y en cuanto a aquellos enemigos míos, que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Y después de decir esto, se colocó en cabeza de los suyos y continuó la subida hacia Jerusalén. Lucas 19:27-28. Así pues, Gamala, nido de águilas desde donde los combatientes de la resistencia judía plantaban cara con desfachatez a los romanos, esa Gamala era la verdadera patria de Jesús, hijo de Judas de Galilea, de Judas el Gaulanita y nieto de Ezequías, y la montaña árida y salvaje, que a causa de su silueta dio nombre a la ciudad que se agazapaba sobre ella, a la manera de un ave rapaz escrutando la llanura, es, por muy paradójico que parezca, la montaña del famoso sermón.
Y efectivamente, si estudiamos con atención todos los pasajes de los evangelios en los que se habla de una montaña, nos vemos obligados a constatar que, cada vez, o bien el texto precisa la naturaleza de dicha montaña, o bien habla de la montaña, sin más. Así, por ejemplo, cuando dice la montaña santa, se refiere a Sión, sobre la cual está construido Jerusalén y el Santo Templo. Si se refiere al Monte de los Olivos, lo cita como la montaña de los Olivos. Cuando se trata del Tabor o del Monte de la Tentación, habla de una alta montaña, pero a veces dice la montaña y nada más. Y hay algunos versículos en los que se puede adivinar que se trata de una elevación en las orillas del lago de Genesaret, pero hay otras que no dejan lugar a ninguna ambigüedad, y en ese caso la montaña en cuestión es Gamala. ¿Cómo podía pretenderse sino que los discípulos comprendieran cuál era el lugar exacto de la cita, cuando Jesús les decía, por medio de un ángel, en griego ángelos, mensajero, id a decir a sus discípulos y a Pedro que os precederá a Galilea? Marcos 16:7. Id luego y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que os precederá a Galilea, allí le veréis. Mateo 28:7. Es evidente que con esa expresión, bastante discreta, los iniciados tenían forzosamente que saber de antemano el lugar exacto de la cita. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, Mateo 28:16. En cambio, él había dicho simplemente esto: id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea, y que allí me verán, Mateo 28:10. Como ya hemos visto, no era necesario dar más precisiones. Para dar el cambiazo, Nazaret. Será llamado Nazareno, Mateo 2:23. Nos queda por aclarar un problema, el de la identificación de Nazaret. Esta ciudad, Nazaret, Nazara, Nazaret, no figura en ningún texto antiguo. El Antiguo Testamento, que era tan locuaz en cuanto a la geografía, Flavio Josefo, el Talmud, los manuscritos del Mar Muerto, ninguno habla de ella. No aparece hasta los manuscritos de los evangelios oficiales, es decir, en el siglo IV. Esta omisión quedará explicada más adelante, cuando el lector comprenda que no se trata sino de un sobrenombre, es simplemente la ciudad del Nazireato, la ciudad de los puros, en hebreo, los Kadoshim. En realidad, la aldea actual no apareció materialmente hasta el siglo VIII, porque un buen día fue forzoso situar esa ciudad de la que hablaban los evangelios. Los peregrinos eran cada vez más numerosos y querían visitar Nazaret, de modo que se las arreglaron para crearla. Pero no había ni que soñar con presentar bajo dicho nombre a la verdadera ciudad del Nazireato, que ya hemos visto cuál era. Revelar su nombre habría significado orientar las mentes hacia el verdadero Padre de Jesús. No obstante, el ignorante siempre miente mal, y la verdad sale a relucir más tarde o más temprano. En el Nazaret actual, cuando tuvo lugar el nacimiento oficial de Jesús, este habría sido súbdito de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y de Perea, pero los habitantes de Gamala no se convirtieron en súbditos de César, es decir, de Roma, hasta el año 34, y entonces dependieron de su procurador que, en aquel momento, era Poncio Pilatos. Y esto tendería a demostrar que Jesús fue crucificado, como muy pronto, en el año 34, si no lo fue después. En efecto, ¿qué dice Juliano el Apóstata, citado por Cirilo de Alejandría en su Contra Julianum? Lo siguiente: el hombre que fue crucificado por Poncio Pilatos era súbdito de César, y vamos a demostrarlo. Súbdito debido al lugar de su nacimiento, claro está. Evidentemente, Cirilo de Alejandría, como buen obispo cristiano, se salta a la demostración anunciada, pero esto carece de importancia. Lo que resta cualquier tipo de valor a la Nazaret actual es su situación geográfica. En los evangelios oficiales, por ejemplo, podemos leer lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada en la cima de un monte no puede ocultarse. Mateo 5:14. Y se llenaron de cólera todos en la sinagoga al oír estas cosas, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cima del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad, con la intención de despeñarle. Mas Jesús, pasando por en medio de ellos, se fue. Lucas 4:28-30.
Esta escena implica la presencia inmediata a pocos pasos de un precipicio o de un profundo barranco cortado a pico. Salen de la sinagoga empujando delante de ellos al hereje, lo conducen al parapeto y lo precipitan al vacío. Y ese tipo de ejecución, que es ritual en la ley judía y se acompaña del lanzamiento de piedras, conduce inevitablemente a Gamala, nido de águilas rodeado de precipicios, como acabamos de constatar. Pero en la Nazaret actual, semejante cosa es, propiamente hablando, totalmente imposible, porque esa aldea está situada en una suave pendiente de una colina, al suroeste de un amplio circo de cimas blandamente redondeadas. Además, esa Nazaret está situada en un pliegue del terreno, por consiguiente no hay ni precipicios ni barrancos, y el horizonte es allí reducido, de modo que es imposible soñar con precipitar a nadie a ningún vacío. Para paliar semejante inverosimilitud, imaginaron entonces que la escena llamada de la precipitación se habría desarrollado en un monte cercano, al que denominaron, sin prueba alguna, el monte de la precipitación. Desafortunadamente, de Nazaret a dicho monte hay nada menos que una hora larga de camino. Es plausible que Jesús hubiera aceptado andar durante una hora en pleno calor y ascender a continuación a dicho monte para, una vez llegados arriba, utilizar por fin su estratagema, escurrirse por entre la muchedumbre hostil que quería darle muerte, descender de nuevo en sentido inverso y volver a andar durante otra hora para llegar al camino que le permitiría huir de Nazaret. ¿Y cómo iban a poder hablar del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad? Lucas 4, 29, 30. Si se necesitaban 2 horas para ir y volver de él. Esa mentira, ya que no se trata de otra cosa que de una mentira, no es gratificante. En cambio, si la escena hubiera tenido lugar en Gamala, todo podría haberse desarrollado en apenas unos cuantos minutos. La salida de la sinagoga, Jesús empujado por la multitud hostil, la llegada al parapeto, la ilusión mágica, sin duda una especie de hipnosis colectiva, y Jesús escabulléndose antes de que el hechizo se rompiera. A menos, cosa todavía mucho más sencilla, que sus guardias de corps habituales no intervinieran una vez más, lo cual es más que probable. Si estos no eran judíos, sino idumeos, sirios o egipcios, no podían penetrar en la sinagoga y debían mantenerse a distancia. Otro detalle refuerza todavía más la identidad de Nazaret con Gamala. Marción, en su Evangelio del Señor, nos dice: en el 15º año del reinado de Tiberio, Jesús descendió del cielo a Cafarnaúm. En el espíritu de Marción, gnóstico convencido, se trataba del eón de Jesús, que se materializaba, se corporificaba en Cafarnaúm. Para ello, descendió del cielo, pero en el texto inicial de Marción, que evidentemente también se ha perdido, ¿se hablaba de cielo? ¿O fue Tertuliano quien añadió estas palabras para sofocar el sentido verdadero? Porque es él quien nos trae esta frase del Evangelio del Señor, destruido por orden de la Iglesia en el siglo IV con el apoyo del poder imperial, y cuya posesión acarreaba la pena de muerte para todo marcionista o cristiano heterodoxo, y el descenso definitivo al fondo de las minas para quien compartiera su doctrina. Si Tertuliano añadió esas palabras, podríamos preguntarnos si en la tradición primitiva no pondría en su lugar, en el 15º año del reinado de Tiberio, Jesús descendió de Gamala a Cafarnaúm, porque Cafarnaúm, que se halla junto al lago Tiberíades, está muy por debajo del nido de águilas de Gamala, situado enfrente al este. No queremos concluir este breve estudio sobre Nazaret sin citar y examinar un argumento que a menudo ponen por bandera los exegetas. El poema de Eleazar Calú, compuesto en el siglo VII, cita a Nazaret como una de las localidades galileas donde en el año 70, después de la destrucción de Jerusalén, las 24 clases sacerdotales buscaron refugio. Boletín Circular, Ernest Renan, número 137, octubre de 1965. Será tarea fácil señalar la inverosimilitud de la afirmación de Eleazar Calú, dado que a. Toda la población de Jerusalén, sacerdotes incluidos, se encontró cautiva de los romanos y reducida a la esclavitud, a excepción de aquellos que fueron encargados de la nivelación de la ciudad y que más tarde fueron transferidos a los puntos más diversos del viejo mundo. B. ¿Qué verosimilitud hay en el hecho de que los romanos toleraran la partida y la reagrupación de la casta de los Coanim? Se habían masacrado a todos los ancianos para no conservar como cautivos a prisioneros de más de 17 años, y habían vendido a los niños en los mercados del viejo mundo, una buena parte de ellos con destino a los lupanares, especialmente en el caso de las jovencitas. C.
¿Cómo iban a admitir la reagrupación de la casta sacerdotal, alma de la resistencia judía, ellos que habían prohibido bajo pena de muerte en la hoguera el estudio y la enseñanza de la Torá? Por último, ese poema de Eliezer Calou es del siglo VII, época en la que la impostura imperaba ya desde hacía muchos lustros, y en que la iglesia oficial empezaba a preocuparse por situar geográficamente Nazaret. Esto basta para apreciar su valor. Debemos observar, de todos modos, que si los textos de la época ignoraban totalmente la existencia de una aldea llamada Nazaret, en cambio la Edad Media e incluso nuestros tiempos modernos han sabido conferirle un lustre indiscutible. Por ejemplo, en 1291, año en que cayó San Juan de Acre, caída que marca el fin de la presencia francesa en Palestina, Siria, etc., y el fracaso de las cruzadas, se produjo un hecho extraordinario. El 10 de mayo de 1291, es decir, el 21 de mayo según el calendario gregoriano, previendo las futuras invasiones turcas y luego mongoles, unos ángeles se llevaron de Nazaret la casa de la Sagrada Familia y a través del cielo la transfirieron a Croacia, a Susak, situada en la colina de Terzato. El lugar exacto de su emplazamiento está en la actualidad ocupado por una iglesia del siglo XV, Nuestra Señora del Mar. 3 años y medio más tarde, después de haber consultado sin duda al ángel de la profecía y previendo la llegada de los turcos a Croacia, la misma legión angélica arranca de nuevo de Susak la casa de la Sagrada Familia y por los aires la transfiere a Loreto, en Italia, cerca de Ancona, al otro lado del Adriático. Y el 10 de diciembre de 1294, por la mañana, no hay duda de que alguien se llevó una buena sorpresa, y ese alguien sería, evidentemente, el propietario del terreno en el que los ángeles la depositaron. En virtud del Tratado de Letrán, el santuario que a continuación fue construido para albergar la Santa Casa es propiedad de la Santa Sede y es objeto de una gran veneración y de frecuentes peregrinaciones anuales. Fiestas: 25 de marzo, 15 de agosto, 8 de septiembre, 8-10 de diciembre. Por cierto que, desde 1920, Nuestra Señora de Loreto se convirtió en la patrona de los aviadores, cosa que nos parece perfectamente indicada. Pero de todos modos, Nazaret no lo perdió todo, ya que para conservar una parte de las fuentes peregrinas aportadas por la presencia de la casa de la Sagrada Familia, los ángeles encargados del transporte inicial dejaron allí en depósito el taller de San José. Y así es, a 100 metros al norte de la iglesia de la Anunciación se encuentra otra iglesia, reedificada en 1914, siguiendo el trazado de un plano medieval, y que se halla en el emplazamiento en el que el buen José, quien, como todo el mundo sabe, era carpintero, le daba a la garlopa y al escoplo. A 600 metros del taller de San José, en el camino de Tiberíades, se encuentra la fuente llamada de la Virgen. Modernas reformas le han hecho perder parte de su antiguo aspecto pintoresco. Según el protoevangelio de Santiago, cuando María estaba sacando agua de ella, fue cuando oyó la voz del arcángel Gabriel. Asustada, se refugió en su casa, contigua al taller de su esposo José, pero Gabriel fue hasta allí a buscarla, y esta vez se le apareció para anunciarle la buena nueva de su embarazo milagroso. Debemos suponer que esto no la asombró excesivamente, dado que el propio protoevangelio de Santiago nos dice, un poco más adelante, que cuando María se encontró en presencia de su prima Isabel, había olvidado ya los misterios que le había revelado el arcángel Gabriel. El lector que desee ir en peregrinación a Susak, en Croacia, o a Loreto, en Italia, encontrará todo tipo de información sobre la casa de la familia sagrada en las guías turísticas habituales. No obstante, los especialistas en angelología todavía no han conseguido determinar con certeza el coro al que pertenecían los transportistas celestes de 1291 y de 1294.